Capítulo 49. Essex 2017. Maggie decide celebrar el encarcelamiento de Amy con un curry. Ya hace 3 años que se hizo poner la banda gástrica y ese pequeño cinturón de silicona lo cambió todo. Se había descuidado mucho a los 30 y tantos. Fue una época difícil. Había perdido la esperanza de que su vida pudiera llegar a ser lo que esperaba y se volcó en la comida para consolarse de la falta de los demás. Pero luego, a los 40, encontró a Amy. Lo mejor que le ocurrió al inscribirse en todas esas webs de citas fue encontrarla después de tantos años. Menuda sorpresa. La cara de Amy quizás había cambiado un poco, pero la habría reconocido en cualquier parte. Veía esos ojos siempre que cerraba los suyos. Fue entonces cuando empezó a mejorar su aspecto. El Servicio Nacional de Salud le pagó la banda gástrica, pero ella misma ha sufragado todos los demás gastos. Y no es que le importe. Maggie piensa que invertir en ti misma es la mejor forma de utilizar tus recursos. Llama por anticipado para hacer el pedido, así no tendrá que esperar cuando vaya al restaurante indio. No le gusta cómo la miran a veces ahí, como si fuera una especie de perdedora. Ella no es una perdedora. Lo demuestra corrigiendo al hombre de acento indio que la atiende por teléfono. Él dice que el costo de su pedido será de 11,75 libras, pero ella ya ha calculado que debería de ser 11,25, según los precios que figuran en la carta de comida para llevar. El hombre admite sin discutir que tiene razón. Tal vez solo sean 50 peniques, pero son 50 peniques suyos y no le gusta que le roben. Maggie piensa que todos los inmigrantes son ilegales y delincuentes. Las historias que lee sobre ellos en los periódicos le hacen temer por el futuro de este país. Ella es de origen irlandés, pero no se considera inmigrante. Aunque algunas personas quizá la consideren así. Ella no es como esa gente. Se pone el abrigo, se envuelve la cabeza con un gigantesco pañuelo de seda, atándoselo bajo la barbilla y remetiéndose por el cuello, hasta que se siente lo bastante envuelta y encerrada en sí misma como para que la vean los demás. Se calza las botas y coge las llaves. Tiene una buena colección de distintas formas y tamaños, aunque no todas son suyas. La mayor parte son de las casas de los finados que le han encargado vaciar. Llaves para abrir los secretos que la gente piensa que nunca tendrá que revelar. Su comida está lista cuando llega al restaurante. ¿Pollo, madras, arroz, nan de ajo y patatas fritas?, pregunta el hombre apostado detrás del mostrador en cuanto la ve entrar, como si esa retaíla fuera su nombre. Suena igual que el hombre con el que ha hablado por teléfono, pero no está segura de que sea el mismo. Este parece mucho más joven de lo que se imaginaba. Es poco más que un chico. Es ternera, madras. Debería ser ternera, no pollo. Su voz suena extraña, más grave de lo normal. Es ternera. Sí, perdone, ternera, madras. El chico le da la bolsa de plástico blanco que contiene su cena de celebración. Ella chasquea con la lengua, murmura que no puede comer pollo y menea la cabeza ante el acento del joven, que sigue disculpándose por su error. Maggie se pregunta por qué nadie le habrá enseñado a hablar inglés como es debido y paga las 11,25 libras con las monedas justas para evitar más confusiones. Mira las noticias de la tele mientras come esperando ver algo sobre la detención de Amy. Graba la emisión pulsando el botón rojo de mando, por si acaso. A veces le habla a la pantalla, quizá porque no puede hablar con nadie más. Maggie nunca ha tenido mucha suerte a la hora de conocer a la gente adecuada, ni siquiera con la ayuda de páginas de citas. Todavía recuerda la primera vez que se tropezó con Ben Bailey. No le pareció gran cosa en un principio, entonces no tenía ni idea del papel que iba a desempeñar en su vida y la historia de Amy Sinclair. A veces, en nuestras horas más bajas, la vida nos envía una señal. Y Maggie fue lo bastante inteligente para seguir sus indicaciones una vez que hubo calculado el trayecto y comprendido a dónde podía conducir. Ahora se alegra de haberlo hecho, se alegra mucho. Ben Bailey era de esos tipos muy reservados, no tenía familia ni amigos. Al menos ninguno que Maggie pudiera encontrar tras un buen rastreo en internet.
Su casa era un desastre, una vergüenza en realidad, un caso de negligencia considerando su valor e ubicación en una preciosa calle de Notting Hill. Ella encontró extraño que no la adecentara un poco, que no pareciera importarle que la gente viera cuál desbarajuste cuando iba por ahí, aunque por otra parte hay personas extrañas que se sienten a gusto tal como son. El jardín de Ben Bailey era la mayor calamidad de la casa. Tenía todo el potencial para ser un oasis y precioso en mitad de una ciudad superpoblada. Y sin embargo, era una selva de hierbas crecidas y un patio feo y unas sucias sillas de plástico blanco. Maggie siempre había sido aficionada a la jardinería. Desde el principio pensó que una terraza con tarima de madera resultaría mucho más agradable a la vista. Era evidente que Ben Bailey era un hombre inteligente. Había montones de libros de aspecto sofisticado en sus estantes. La mayoría parecían haber sido leídos. No era como los libros que se veían en muchas casas y que en realidad solo servían para aparentar. En cambio no tenía ninguna foto, ni una sola. Maggie aún se pregunta a veces qué debió hacer para apartar de sí a quienes le rodeaban hasta el punto de dar la impresión de que estaba completamente solo en el mundo. Pero ella hizo todo lo posible para no pensar mal de él, y Ben Bailey, por su parte, la había ayudado de un modo que jamás se había atrevido a soñar. El plan tenía que ser meticuloso. Un solo error y el juego se habría terminado antes de empezar. Resultaba muy duro guardárselo durante todo el tiempo, pero sabía que no podía explicarle a nadie lo que estaba haciendo si quería que el plan funcionara. Y Ben Bailey tampoco podía decírselo a nadie. Él había perdido su trabajo. Conducta dolosa, decía la carta. Se sintió mal al leerla, como si estuviera entrometiéndose durante aquella primera visita a su casa. Sin embargo, después pensó que él la había dejado ahí, sabiendo que sería leída, como si quisiera que ella lo viese. Al volver a casa aquella noche, Maggie había buscado conducta dolosa en Google. Le había dado vergüenza no saber lo que significaba. No le gustaba sentir que sabía menos que los demás simplemente porque no había tenido una educación refinada ni había ido a la universidad. Maggie se había esforzado para conseguir todo lo que tenía. Quizá no contaba con un título, pero poseía una inteligencia que no se adquiría en ninguna escuela. Lo que no entendía se lo enseñaba a sí misma con la ayuda de Internet. Conducta dolosa. Es un comportamiento tan malo por parte del empleado que destruye la relación con su empleador. La definición le había hecho pensar en Amy de inmediato. Amy se había portado muy mal y había destruido su relación. Amy y Ben eran ambos culpables de conducta dolosa desde su punto de vista. Con una diferencia, que Ben había sido castigado por su comportamiento y en cambio Amy se había ido de rositas. Hasta ahora. No había dejado de pensar en Ben Bailey durante aquellos primeros días. Era como una obsesión, quería saberlo todo sobre él. Fue a ver el edificio donde trabajaba como periodista y tras la segunda visita a su casa se llevó una de sus camisas. Se la puso esa noche al acostarse mientras pensaba en Ben y en cómo iba a ayudarla a darle a Amy una lección que jamás olvidaría. Maggie deja el tenedor y el cuchillo y se siente demasiado pesada después de comerse todo el plato. No debería haber pedido arroz y patatas fritas. Apaga la tele, decepcionada porque no hayan hablado de Amy o Ben. Toma una nota mental para acordarse de mirar el último boletín en otro canal, confiando en que tengan mejor criterio informativo. Cuando ya no aguanta más, se va al baño y vomita la cena. Toda. Gracias a la banda gástrica, ni siquiera tiene que meterse los dedos en la garganta. Después se siente mucho mejor. Es consciente de que ya no puede darse una gran cena como esa, pero lo ha hecho igualmente. A veces piensa, no importa hacer lo que está mal, siempre que luego aceptes las consecuencias. Haces algo que está mal y pagas el precio. Esas son las reglas. Maggie ha hecho algunas cosas muy malas, pero no se arrepiente de ninguna, ni de una sola. Porque está bien loca.